Al igual que todos nosotros los usuarios de la línea 3 del metro de la ciudad, yo soy un usuario constante de esta línea, y claro, siendo consciente de todos los problemas que ha sufrido esta línea 3, no únicamente en las últimas semanas, sino incluso en los últimos meses, años y décadas en el sistema. Antes de seguir con este video, quisiera resaltar que este es un video totalmente de opinión de lo que está sucediendo actualmente con el sistema de transporte colectivo, evitando totalmente las cuestiones políticas, pero sí hablando de todos los hechos y las realidades que ha atravesado el sistema en las últimas décadas. Subrayo de nueva cuenta que esa es una opinión totalmente objetiva. Los problemas que ha presentado en los últimos años la línea 3 del metro no han sido causas políticas, porque no solo se han presentado en la actual administración, ya que lleva cargando estos problemas desde hace décadas debido a factores multidisciplinarios, es decir, no hay un único factor o problemática que han desencadenado en todos los sucesos que han afectado no solo a la línea 3 del metro, sino a toda la red del metro en general. El primer gran punto de quiebre del metro fue en el año de 1997. En este año fue histórico en el sentido ya que cambiaría radicalmente cómo funcionaría la política en la Ciudad de México, ya que gozaría un cierto nivel de autonomía del poder federal, convirtiéndose en el Distrito Federal una entidad con presupuesto propio y autónomo. Así fue como en este año llegaría el primer jefe de gobierno de la Ciudad de México, donde antes era el jefe del departamento del Distrito Federal. A partir de 1997 fue el punto donde el poder ejecutivo, es decir, presidencia, tomaría menos importancia al metro, y eso se vería reflejado en el presupuesto y en la obra de aquel entonces, la construcción de la línea B del metro, una línea que nacería igualmente con muchos problemas como lo fue la línea 12, que literalmente esta línea B nació vieja al contar con una flota proveniente de diferentes líneas de la red en aquel entonces. Otorgarle la responsabilidad total del presupuesto al metro al naciente gobierno del Distrito Federal provocaría una clara disminución del presupuesto al organismo, incluyendo hoy en día, siendo este demasiado oneroso para el mantenimiento por la complejidad que tenía aquella red de metro de 10 líneas en aquel entonces y una en construcción. Pasaron los años y como bien sabemos, el plan maestro del metro y trenes ligeros del año 1997 fue seguido a medias. La próxima línea a construirse sería la línea 10 de Eulalia Guzmán a Coihuilco. Sin embargo, estos planes estaban contemplados en aquel entonces bajo un escenario donde el gobierno federal seguiría invirtiendo y siendo el encargado de la ampliación de la red de metro, sin contemplar que a futuro existiría esta división que marcaría la política de la Ciudad de México. Con un presupuesto más reducido al acostumbrado para la extensión de la red, el ser totalmente presupuesto capitalino, así fue como el 1 de octubre de 2004 se anunciaría la construcción de la línea 1 del Metrobús de Indios Verdes a Eje 10 Sur, para que el 19 de junio de 2005 fuese inaugurada la línea de Indios Verdes hasta Dr. Gálvez. Posteriormente vivimos el proyecto de la construcción de la línea 12, con todas sus implicaciones que ya conocemos hoy en día. Poco a poco, el metro empezaría a notar algunos signos de decadencia, empezando con las problemáticas leves como la elevación de los tiempos de traslado, el abandono de los trenes en talleres usados para refracciones para que los que siguen en circulación, la falta de nuevas unidades comprando únicamente trenes para la línea 2, entre otras problemáticas. El primer accidente grave que ocurriría por la falta de mantenimiento en la red de metro ocurriría el lunes 4 de mayo de 2015 en la línea 5 del sistema, una colisión en la estación Oceanía de un tren que provendría de la estación Terminal Aérea. Una constante que pasaría en este tipo de accidentes por colisión es la pendiente, solo que en este caso se le suma, además de la pendiente, aquel día se registró una intensa granizada, que por seguridad los trenes deberían haber estado circulando en conducción manual y marcha lenta por lluvias. Sin embargo, el tren accidentado ya tenía antecedentes de tener problemas por falta de refracciones. Fue rehabilitado con piezas de otros trenes y tanto así fueron sus modificaciones que hasta la comunidad de metroaficionados la ha nombrado como el Frankie, en honor a Frankenstein, al estar compuesto por partes de diferentes trenes. Este, que fue el tren accidentado, presentaba varios problemas, donde uno de estos era el frenado.
Claro que a lo largo de todo este tiempo el metro ha ido presentando otros padecimientos, algo menores pero que implican y se dan cuenta todos los usuarios, como las fallas en los cierres de puerta, el pilotaje automático, la ventilación, las fallas en el suministro eléctrico y las detenciones repentinas ya sea a mitad del túnel o en estaciones. Sin embargo, todos los accidentes graves han sido síntomas mayores y el reflejo de las condiciones en las que se encuentra el metro, una enfermedad que ha vivido este sistema desde el año 1997, que fue cuando el presupuesto destinado al metro ha ido disminuyendo. Sumando a esta falta de inversión se añade otro factor más, sin duda el más importante, el tiempo de vida útil de las primeras 3 líneas de la red que se vería arrebasado. Para 2019 la línea 1 debió haber estado totalmente modernizada al haber superado los 50 años de vida útil que tenía esta línea. Un año después de haber pasado sus 50 años de vida útil, la línea 1 enfrentaría su primer problema a causa de la falta de mantenimiento y renovación total de la línea. Esta fue la colisión de trenes en la estación Tacubaya, en la interestación a Observatorio. En este caso, el corte de energía provocó que las lámparas del tren se apagaran y se encendieran las de emergencia, donde al mismo tiempo dejaron de funcionar los frenos del convoy. Sumado a la pendiente del intertramo, provocó que el tren fuera en reversa en deslizamiento sobre la vía hasta impactar con el que estaba parado en Tacubaya, donde de nueva cuenta el factor que falló aquí fue el frenado. Hay que recordar que no únicamente son las líneas y trenes que poseen esta esperanza de vida, igualmente el cerebro del metro, el puesto central de control, se encontraba en las mismas condiciones que la línea 1 del sistema. Un año después de la colisión en Tacubaya, el sábado 9 de enero de 2021, alrededor de las 5:48 de la mañana, se incendiaría el puesto central de control 1 de Delicias, edificio que provee energía y comunicación a las líneas 1 a las 6 de la red, evento que provocó que estas líneas no operaran. 53 años desde la inauguración de la línea 1 del metro iniciaría la obra de la nueva línea 1, que donde su propio nombre lo dice, volverían a construir toda la línea 1 y reforzar los túneles. Comprarían nuevos trenes y se daría todo el mantenimiento integral que se debió haber dado desde el año 2017 por la seguridad total de la obra, cosa que no fue así, siendo para los 50 años del metro únicamente una modernización medianamente estética, ignorando totalmente lo más importante, el suministro eléctrico y el material rodante. De mismo modo, para 2022 se tendrían casi finalizados los proyectos del nuevo puesto central de control para las líneas 1 a las 6 en las oficinas del C5 de la ciudad, igualmente 53 años después de la apertura de su primera línea. Sin olvidar el proyecto de modernización de la subestación eléctrica de Buen Tono, donde se cambió y modernizó todo el cableado de alimentación eléctrica para las primeras 3 líneas de la red. Sin embargo, todas estas obras no se hicieron cuando se debió haberse ejecutado, antes del año 2019, que es cuando pasaría el tiempo de vida útil. Si remontamos a lo que hablamos en el inicio, de las líneas 1 a la A fueron ejecutadas por presidencia, mientras que la línea B fue en un periodo de transición donde las obras fueron pagadas por el ejecutivo y el gobierno entrante de la ciudad, mientras que la línea 12 fue una inversión mayoritariamente capitalina con apoyo económico de presidencia en aquel entonces, más no un proyecto del presidente de este tiempo. Hoy en día, los proyectos masivos que anteriormente se encargaba la presidencia de ejecutar, ahora los está realizando el gobierno capitalino con una menor ayuda del Poder Ejecutivo Federal. El abandono del metro por parte de todos los expresidentes de la República desde el año 97 ha sido uno de los grandes motivos del por qué el metro se encuentra en su situación actual. Presidencia ha delegado una gran importante responsabilidad al jefe de gobierno de la ciudad en cada gobierno, cuando anteriormente lo remarcábamos que la ciudad no posee la suficiente capacidad económica para mantener en condiciones de calidad al metro, teniendo la capacidad de soportar el mínimo para su operación. Sin embargo, otro de los grandes problemas del metro es la nómina. Confirmado y dicho por la jefa de gobierno actual, gran parte del presupuesto del metro está destinado únicamente a salarios.
Una federalización del metro es una idea que debe tomarse a consideración por la gran importancia que tiene para toda la nación el mantenimiento del metro del núcleo de México, la ciudad, por la gran cantidad de pasajeros que logra transportar. El metro de la ciudad no es comparable al tren ligero de Guadalajara y Monterrey, que son transportes menos masivos y más económicos de mantener. Por esto la importancia de otra vez de que el gobierno federal retome la importancia que requiere para el metro para su mantenimiento. Con el accidente ocurrido en este sábado es otra evidencia más de lo que urge para la línea 3 del metro. Inaugurado su primer tramo de Tlatelolco a Hospital General el 20 de noviembre de 1970, han pasado 52 años desde su apertura. El próximo 20 de noviembre de 2023 se cumplirán los 53 años de su puesta de operación, donde a la par que la línea 1, la línea 3 necesita una modernización total, una nueva línea 3 del metro. Si la comparamos con las otras dos primeras líneas, la 3 ha sido la más rezagada y abandonada. Para bien o para mal, la línea 2 ha sido la más consentida en cuestión de mantenimiento, incluso gozando de trenes relativamente nuevos en toda su línea. A pesar de que se inauguró el 1 de agosto de 1970, esta línea, al ser la de la mayor afluencia de la red, ha gozado de un mantenimiento mayor que le permitirá aguantar un poco más para su modernización. La nueva línea 3 del metro es un proyecto que debería estar empezando ya, aunque sea tener todo el proyecto ejecutivo listo para que arranque la siguiente administración y lo pueda ejecutar la obra luego, porque más allá de 53 años la línea 3 del metro no podrá aguantar más, y conociendo la política actual de si no lo inauguro, no lo hago, se debe eliminar este egoísmo e individualismo y pensar más en los usuarios cotidianos de la red, iniciando a trabajar con este proyecto y, si es posible, iniciar con los trabajos antes de acabar este gobierno, que todavía le quedan 2 años. Sin embargo, un gran problema, además de este individualismo político de inaugurar obras quedándose con el crédito total para quedar bien, el presupuesto es otro de los factores claves que, como lo habíamos platicado desde el inicio, esos proyectos para nada son económicos. La construcción de una nueva línea 3 del metro es un proyecto muy oneroso, que por supuesto se tendría que sacrificar presupuesto de otras dependencias si es que se inicia con la elaboración del proyecto hoy en día. Una solución es de nueva cuenta remarcar la importancia que tiene el poder federal, que ha abandonado el metro. No hablamos únicamente del ejecutivo actual, sino que estamos hablando desde 1997, donde el poder federal se deslindó de todas las responsabilidades que conllevaba mantener el metro de la ciudad. El poder federal debe volver a tomar cartas en el asunto en relación al metro. El federal debe volver a actuar y tomar importancia a este organismo vital de la ciudad, como lo fue en el pasado. Debe volver a tomar, aunque sea un poco de responsabilidad, la presidencia de esta dependencia para que no únicamente quede en las manos de la ciudad. Pero igualmente estamos olvidando un factor muy importante, ya que hoy en día no solo es responsabilidad del gobierno de la ciudad y el poder federal el mantenimiento a la red del metro. Igual hay que recordar al Estado de México, que justamente desde 1997 no coopera para el mantenimiento de su red, siendo recursos capitalinos los que concluyeron esa línea B y que justamente mantiene toda la red. El Estado de México sigue con un cáncer en su política que ha impedido que progrese como entidad federativa en todos los aspectos. La actual administración literalmente no ha concluido ni una sola obra de la entidad mexiquense, ya que siguen obras el Mexicable Línea 2 y el Mexibus Línea 4 fue una obra heredada de la pasada administración. Mientras que el tren suburbano al AIFA, la ampliación de la línea 1 del Mexibus y el trolebús elevado fueron proyectos o son proyectos del Poder Ejecutivo Federal actual, donde de nueva cuenta retomó la importancia que tiene el Poder Federal para ejecutar proyectos, no únicamente de estos proyectos de movilidad para el Estado o incluso para Guadalajara, ya que se encuentra invirtiendo de mismo modo en el tren ligero de esta ciudad. El poder federal debería hacer un pequeño esfuerzo para encargar parte de su magno presupuesto a un proyecto de una nueva línea 3 del metro, porque lo necesita y esta línea no podrá aguantar más por mucho tiempo, siguiendo con sus fallas constantes, no por la culpa de los trabajadores, no por culpa de ningún político, incluso no por falta de refracciones, sino porque esta línea 3 ya pasó su tiempo de vida útil de 50 años y necesita una modernización total, tanto en su flota como en su infraestructura. Es tiempo de hacer eco y que la ciudadanía sea escuchada. Muchas gracias por acompañar este video hasta el final. Te agradecería bastante si compartes este video o si me dejas tu opinión en la sección de comentarios. De mi parte, eso sería todo por hoy. Gracias por ver hasta el final y conmigo sería hasta la próxima.
Espero tengas un bonito y muy agradable día.